Bueno, esto es un poquito como he explicado en el vídeo anterior, para los que lo hayáis visto, que dije que iba a explicar cómo se calcula una resistencia limitadora para un diodo LED. Bueno, estos son los tipos de diodos que son los normales, redonditos, y bueno, pues son los que yo he usado. Yo en este caso he usado el verde. Ya os he comentado en el vídeo que cada diodo, según el tipo de color, pues aguanta una corriente máxima. Luego los diodos tienen polaridad, si los vemos. Tienen una patita más grande y una patita más pequeña. La pequeña es el negativo y la patita grande es el positivo. La patita pequeña es el negativo y justo si veis en el lado de la patita pequeña, en el borde este, tiene el lado plano. Es una forma de diferenciar el diodo, la polaridad. Y bueno, pues este es el tipo de diodos que yo he utilizado. Ya veis los colores que hay. Hay más colores. Y estas son las resistencias, que las resistencias se calculan también por los colores. Si veis las resistencias, tienen unos colores que es para saber el tipo de resistencia que es. Bueno, yo no soy profesor y no voy a poder explicarlo bien, pero voy a explicar un poquito lo básico para que podáis calcular la resistencia limitadora de un diodo LED. Todos sabemos que un diodo LED es así. Este es su esquema, esto es la fuente de alimentación y esto es el esquema. Si un diodo LED, por ejemplo, lo conectamos a los 12 voltios directamente de un coche, pues se va a quemar. Se va a quemar porque los diodos tienen una corriente máxima, un voltaje máximo que aguanta. Entonces sabemos que si lo enchufamos directamente se va a quemar y va a haber que poner una resistencia aquí limitadora. Entonces, para que no se queme, ponemos una resistencia limitadora al diodo LED. Este es el esquema, al diodo LED, y una fuente de 12 voltios. Puede ser 12 voltios, puede ser de 5, puede ser de lo que queramos. En nuestro caso es de 12 voltios porque la vamos a conectar al coche. El coche da 12 voltios, va a la caravana y va a 12 voltios. Bueno, pues como he explicado en el vídeo anterior, habéis visto que he hecho un panel de control y he puesto un diodo LED a un interruptor general. Pero sabemos que si al diodo LED le enchufamos, como he dicho antes, un voltaje directo de 12 voltios, lo vamos a quemar. Entonces, ¿qué hacemos? Al diodo LED le tenemos que poner una resistencia limitadora. Una resistencia limitadora hay que calcularla para que este diodo no se nos queme. Sabemos que los diodos LED tienen una intensidad máxima de 20 miliamperios, pero cada diodo tiene un consumo, un voltaje mínimo y máximo que aguanta. Entonces vamos a ver esos valores y partiendo de ahí calculamos la resistencia que le tenemos que calcular al diodo. Vale, entonces, sabiendo que el diodo aguanta una intensidad máxima de 20 miliamperios, ahora vamos a ver los voltajes mínimos y máximos que aguanta un diodo. Va por colores. Según el tipo de color aguanta una cosa u otra. El de color rojo aguanta un voltaje mínimo de 1,8 y un máximo de 2,1 voltios. El de color amarillo le pasa lo mismo, aguanta 1,8 y 2,1 de máximo. El de color verde aguanta 3 y 3,4 voltios de máximo. El de color azul aguanta también 3 y 3,4 de máxima. Y el último que tengo yo, que es el de color blanco, aguanta 3 y 3,4. Bueno, nosotros en nuestro caso, este viaje yo en mi caso he utilizado el de color verde. Bueno, pues entonces ahora que tenemos esto, vamos a calcular la resistencia que tenemos que ponerle al diodo de color verde para que no se nos queme. Bueno, sabemos que nosotros le vamos a meter al diodo 12 voltios porque la caravana y la furgoneta tiene un voltaje de 12 voltios. La resistencia
no la sabemos. Sabemos que el diodo de color verde que le vamos a poner aguantan 3,4 de máxima. 3,4 voltios máximo. Y soporta una intensidad de 20 miliamperios. ¿Qué es lo que pasa? La resistencia no la sabemos. Entonces, la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, partiendo de estos datos, vamos a calcular ya el valor de la resistencia. Bueno, pues nada, ahora sí que sí, vamos a calcular el valor de nuestra resistencia que le vamos a poner al diodo de color verde. Como hemos dicho, ya sabemos que la ley de Ohm dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Vale, vamos a despejar porque el voltaje lo sabemos, la intensidad la sabemos, pero la resistencia no la sabemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la resistencia. La resistencia, la V, la dejamos en su lugar. La intensidad, ¿está multiplicando? Pues la pasamos dividiendo. Entonces, el voltaje, que tenemos que calcular el voltaje que se obtiene que absorber la resistencia. Sabemos que la fuente de alimentación es de 12 voltios, pero de esos 12 voltios, 3,4 necesita el diodo LED. El resto es lo que la resistencia se tiene que comer, que tiene que soportar. Y la intensidad sabemos que son 20 miliamperios. Entonces, los 12 voltios menos los 3,4 dan 8,6. Estos 8,6 son los voltios que tiene que aguantar la resistencia. Vale. La intensidad, 20 miliamperios. 8,6 entre 20 da 0,43. Que esto lo pasamos a ohmios y son 430 ohmios. Vale, pues ahora ya sabemos que la resistencia que tenemos que poner aquí son de 430 ohmios para que nuestro diodo de color verde no se nos queme. Así de simple. 8,6 voltios con una resistencia de 430 ohmios y el diodo LED de color verde pues no se nos va a fundir y nos va a aguantar el voltaje. Bueno, y así de fácil. Espero que haya sido la explicación lo he hecho lo mejor que he podido y espero que haya quedado lo suficientemente claro. Si no, seguramente siempre hay gente, y estoy seguro, que lo explica y lo sabe hacer mucho mejor que yo. Venga, un saludo para todos.